La menopausia no es el final de algo, sino el despliegue de otro lenguaje, uno que habla a través del silencio, del calor, de la memoria. En cada episodio compartiremos historias, ciencia, risas y ese tipo de honestidad que solo llega cuando podemos desatarnos de los mandatos, las expectativas y las imposiciones. Hablaremos de hormonas y de libertad, de sueño y deseo, del cuerpo que insiste en cambiar y de la mujer que insiste en ser ella misma. Porque cada final es también un comienzo y cada mujer lleva consigo su propia versión de esa historia. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela y esto es Desatadas, un podcast sobre mujeres que ya no están atadas a las expectativas de nadie, ni siquiera a las suyas propias. Bueno, Laura, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Laura Barba es profesora de filosofía y tiene una especialización en género y sexualidad. Y nos parecía muy interesante en este podcast charlar con ella acerca de eso, ¿no? Del género, de la sexualidad, de la mirada filosófica acerca del lugar de la mujer en la sociedad. Así que bueno, bienvenida. Bueno, estamos muy contentas de tenerte aquí. Muchas gracias. Yo ya tengo una pregunta que creo que me puedes responder muy bien. ¿Qué te representa a vos o cómo me podrías explicar qué significa la palabra menopausia? Bueno, lo primero que hice cuando me invitaron fue investigar ahí un poco en los diccionarios de feminismos y géneros, y la primero que aparece es la definición de menopausia, que está tomada como de la Real Academia Española, ¿no? Esa definición empieza con el cese de la menstruación, la imposibilidad de la mujer de gestar, y uno se sorprende porque dice, bueno, yo hubiera esperado tal vez otra definición en este diccionario, pero no, está bien, pues en realidad lo que las autoras buscan es decir, bueno, esta es la definición que nosotros manejamos en esta sociedad sobre esta etapa de la mujer. Y ahí después se despliegan todas las críticas a esos supuestos, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, ¿por qué si yo voy a hablar de una mujer después de los 50 años y de un periodo como el climaterio, la menopausia, empieza con la carencia? Es el CCD, la falta, la falla. Parece que hubiera algo que se empieza a terminar, ¿no? La vida misma parece que empieza a acabarse en ese momento. Y en realidad no es así. Entonces, esa construcción, esa definición, hace que nosotros socialmente tengamos la representación o la idea de que las mujeres, a partir de esa edad, ya su vida útil se termina. Totalmente. Y hay distintas filósofas, sobre todo las que trabajan género, que tienen otras ideas, ¿no? Decir, bueno, es un periodo de vida en que las mujeres podemos estar mucho más activas, podemos centrarnos en nosotros mismas, podemos empezar a hacer actividades ya, las que maternaron y está cerrándose el ciclo de esa maternidad. Había una estadística que me pareció súper interesante, que es de 1998, no sé cuál sería la actual, pero tiene que ver con el temor a las enfermedades, a la muerte y a que los hijos se vayan de la casa o a no poder tener hijos, ¿no? Entonces nosotros, que nos encanta esa idea de que la madre siempre, la idea de que la mujer es por naturaleza madre y el instinto materno, y hablamos del nido vacío como si hay el nido vacío, ¿no? Bueno, y en realidad la estadística lo que dice es que el 70% tiene miedo a enfermarse y a sufrir, un índice menor tiene miedo a
morir o a la muerte de los seres queridos, y un 3% tiene miedo que no poder tener hijos o padece el nido vacío. O sea, me encantaría ver una estadística actual, pero generamos esas representaciones porque queremos ver esos ideales impuestos en la sociedad. En contraparte, yo te puedo decir que a veces hablo con muchas mujeres en esta etapa y están todas esperando que los hijos se vayan de la casa. Es como, ay, por favor, ¿cuándo se va a ir a vivir solo? O sea, esa estadística las tira al carajo. Decime, porque, por favor, que se van a ir. Claro, o sea, es como que no, es que, y se quieren ir y quieren estar solas. Es decir, bueno, listo, basta, váyanse. No quiero hacer más comida, no quiero más esto, no quiero... ¿Querés empezar a aprovechar la libertad? Hay un punto de la romantización del rol femenino, ¿no? Y de la maternidad. Y de la maternidad, y del rol que cumplimos las mujeres de maternar no solamente a los hijos, sino a la casa, a los familiares, a los maridos, a las parejas, a cualquier persona que en la familia esté enferma. Y pensaba, mientras te escuchaba, en una frase muy famosa de Virginia Woolf, que tiene un libro maravilloso, que se llama Un cuarto propio, y la frase que ella usa para el cuarto propio dice: toda mujer que quiera escribir necesita un cuarto propio. Y en general se corta ahí la frase. Pero lo que ella dice es: toda mujer que quiera escribir necesita un cuarto propio y 50 libras al año. Entonces, tomar ese 3% del miedo y convertirlo en el 70% también es una forma de condicionar a la mujer en la sociedad. Porque si vos tenés la idea y lo que prevalece en la conversación pública es el nido vacío, vos también te lo empezás a cuestionar, y te empezás a cuestionar incluso si vos no lo sentís. Exacto. Decís, ¿y qué pasa? Yo no tengo la idea. Entonces, que soy rara, soy mala madre. Claro, bueno. No, pero que es una construcción, sí, ¿verdad? Sí, bueno, eso es. Nosotros somos seres construidos culturalmente, socialmente, políticamente. Entonces tenemos que empezar a replantearnos cómo cuestionar esos supuestos y generar otros conocimientos a partir de las relaciones sociales que nos permitan entender que las mujeres después de los 50 años tenemos vida, tenemos deseo, podemos encauzar nuestro deseo porque tenemos experiencias que nos permiten saber a dónde nos queremos dirigir. Y saber a dónde no nos queremos dirigir. Y a dónde no queremos perder más tiempo. Decir, acá pongo mi energía, acá encauzo toda mi líbido, acá no. ¿Y a quién te parece que sea funcional esta denominación de esta manera? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Esto es funcional a un sistema capitalista, todavía patriarcal, tengo que decirlo, machista, sí, que no nos permite terminar de desentramar. Una de las cuestiones que yo veía en esto del tema del tratamiento de la menopausia desde los feminismos, es un tema que se empieza a tratar ahora, es tardío. Digo tardío porque las mujeres empezaron a luchar en la primera ola del feminismo por el voto y otras cuestiones más, como charlábamos, ¿no? Hace 2 minutos que votamos. Hace 2 minutos que votamos. Hace 2 minutos que votamos. Pero además después viene la segunda ola, el feminismo, la pastilla anticonceptiva, la liberación sexual. ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo reclamando nuestra libertad? Cosas que nos nuestro pertenecen. Empoderamiento, cosas que son nuestras. Totalmente. Porque le pertenecen a la humanidad. Exacto. Pareciera como que estamos afuera Es hasta del loco esquema, pensarlo. ¿no? Sí. Y bueno, y esas definiciones de las que estábamos hablando nos dejan excluidas de un montón de cosas, como por ejemplo del deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser deseada y para desear tenés que ser joven, tenés que ser hermosa, tenés que ser delgada, tenés que tener un montón de características, y esto viene a cuenta de lo que hablábamos, de cómo hacer para esa exigencia de mantenerse todo el tiempo, bueno, sin arrugas, y parecer lo que no sos, sosteniendo una pseudo juventud, ¿no? Yo quiero tener la edad que tengo y disfrutarla así. Sí, te quiero contar una anécdota, que ayer vino una paciente al consultorio y una de las cosas, entre todo lo que hago una parte de ginecología estética y regenerativa, y ella me cuenta que tiene su vulva arrugada, como la cara, como todo lo que... Entonces me dice, ¿se puede hacer algo?
Me dice, igual estoy, como que ella misma no sabía si sí o no. Me dice, te voy a explicar por qué. Porque por un lado, quiero hacerlo y sentirme mejor. Y por otro lado, pienso hasta dónde la exigencia nos lleva para decir, me tengo que hasta mejorar mi aspecto de la vulva. O sea, ¿no es un montón? Me dice ella. Hasta esto también me tengo que preocupar. Y ahí dije, claro, es un montón. Bueno. O sea, sumale a todo lo que estás diciendo Sí, vos, pero empezamos eso, a mirar otras cosas. ¿sabés qué empiezo a pensar? ¿Cómo hago yo para distinguir mi deseo de lo que yo Exacto. quiero y puedo hacer o intervenir sobre mi propio cuerpo? ¿Y cuáles son las exigencias sociales claro. a las que yo tengo que responder y me siento obligada? Nombraste la palabra deseo y líbido varias veces, y me parece que ahí hay un punto fundamental, ¿no? Y en esto que acabas de decir. ¿Lo deseo o me lo exigen y me creo que es lo que tengo que hacer para pertenecer, para seguir en carrera, para seguir viva? Yo creo que si cualquiera de nosotras se lo pregunta, no lo puede responder. Si No. vos haces determinadas cosas, si vos decís, hago esto, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por una cuestión cultural, social, impuesta, o porque yo realmente deseo hacer esto? Porque además no vas a estamos querer marcadas arriesgar por a eso. quedarte afuera de nada. ¿Y por qué querrías quedarte fuera de algo? Claro. Pero el problema es que el costo es alto. Es altísimo, es altísimo. Es altísimo porque iniciar la menopausia empieza a pensar la vejez, la exclusión, y entonces ahí es donde nosotras, yo pienso, tenemos que empezar a cuestionar, es decir, bueno, como decía hoy al principio, hay que construir una relaciones sociales que nos permitan tener el conocimiento para poder, cómo podemos modificar esas representaciones sobre la mujer después de la menopausia. Porque la realidad es que nosotras no lo vivimos de esa manera. Entonces, cuando empezamos a ver que todavía nos sentimos vitales, que tenemos ganas, que tenemos deseos de un montón de cosas, que lo podemos encauzar, que podemos seguir reinventándonos y disfrutando de la vida en muchos más aspectos que cuando teníamos 20 años, que no sabíamos hacia dónde íbamos, justo se termina, no. Hay algo que está funcionando mal, pero no con nosotras, sino con las representaciones que se generan sobre las mujeres después de esa edad. Hay que tener una mirada como más amorosa de esta etapa, ¿no? De poder mirarse desde otro lado, de poder hacer como un trabajo, de decir, bueno, encontrarle la vuelta para que esto sea más amigable. Placentero. Pero desde nosotras mismas, creo, ¿no? Desde las mujeres, de la autoexigencia generada, no sabemos bien de qué, pero digo, me parece como que es nuestro el trabajo. Y porque somos una sociedad anti-vejez. Entonces, sí, de hecho vos decís... nos castigamos porque estamos envejeciendo, es raro. Y uno dice menopausia y la mayoría asocia a vejez. No, y aparte la menopáusica es vieja, loca, histérica, seca, aburrida, resentida. Y todo lo que se asocia a la menopausia es espantoso. Totalmente. A la palabra cuando alguien hasta un insulto parece. Claro, dice como un insulto. sí, denigrante. Como si fuera algo que uno elige también, ¿no? Que eso es algo muy interesante. Ciertas etapas de la vida humana que nos toca a las mujeres, como a los hombres les tocan otras etapas de la vida humana, que son naturales, que no son culturales, que uno no puede elegir ser o no menopáusica, y pasa a ser algo culposo, ¿no? Como si tengo la culpa de estar menopáusica. Claro. Bueno, ¿y la culpa qué hace? Claro, frustra, Sí, otras cosas. Sí, totalmente. Ahí hay dos frases de Esther Díaz que a mí me encantan. Una es... que salió como título de un artículo que ella dice, después de los 50 descubrí que era multiorgásmica o algo así. Esa me encantó. Un montón de tiempo después. Claro, pero ¿por qué no es ese el eslogan social? O sea, la representación no. social es que las mujeres después de los 50... Secas, como dijo Flavia. Claro, no, tenemos que invertir esa narrativa. idea. Por eso para mí tiene que partir un poco desde nosotras mismas, ¿no? De mostrar la otra cara, de que no es todo así. Claro, pero ahí hay un tema, que también lo nombraste vos, la palabra hoy, que me parece que es la más importante de todas, que es la libertad. Y la libertad interior de poder hablar de esos temas. Porque lo decíamos en otros capítulos de este podcast, de Desatadas, hay tabú alrededor del deseo de la mujer.
Sí, y la expresión sí, del deseo de la histórico. mujer. Sí, Histórico, sí, sí, desde sí. las Amazonas, digamos. Sí, sí, desde la ablación del clítoris en adelante podemos hablar de miles de cosas vinculadas a la Al mujer placer. y al placer, al goce, al deseo. Y a la libertad, Sí, ¿no? y a la libertad. Y vos me decís libertad y yo asocio directamente con el conocimiento, ¿no? Uno es libre en la medida en que tiene el conocimiento para tomar decisiones inteligentes sobre su propia vida. Entonces, esto que estamos haciendo implica que la gente se va a enterar de lo que está pasando. El otro día estábamos tomando un café con 2 amigas, 2 sociólogas, y no sé si lo que trascendió fue la palabra deseo o menopausia, pero todos en el café se callaron. Se produjo un silencio, fue muy divertido porque yo me di cuenta en el instante que todos querían escuchar lo que estaban nosotros hablando. estábamos hablando en la mesa. Entonces la gente quiere escuchar sobre estas cosas. Necesitamos. Quiere saber, pero está necesitamos, buenísimo. sí. ¿Hay un poco de Pero- vergüenza en eso? ¿Te parece que da vergüenza determinadas? Sí, yo creo que sí, porque es un tabú. Sí, pero en la medida en que se empiecen a hablar estas cuestiones, va a dejar de ser vergonzoso y nos va a dar el conocimiento que necesitamos para sentirnos libres, porque la falta de conocimiento genera mayor vulnerabilidad. En cambio, si vos tenés el conocimiento y las herramientas para poder enfrentar la situación y decir, bueno, los grupos de amigas, las amigas son lo más maravilloso que hay, porque son los espacios de confidencialidad en donde uno puede decir, bueno, me está pasando esto, lo otro, pero a eso necesitas información verdadera, ¿no? Entonces Sí. me parece que esa es una cuestión importante, es decir, estoy informada, puedo acceder. Yo cuando empecé con este proceso, lo primero que dije es yo me voy a buscar un especialista en menopausia. Quiero hicimos lo mismo. que me acompañe alguien que sepa qué es lo que me está pasando y cómo puedo resolverlo. Exacto, porque es muy importante porque si no nos sentimos muy solas también. Y me parece que socializarlo, este podcast, por ejemplo, que nosotras lo pensamos, originalmente lo podemos pensar para mujeres, pero en realidad no, es para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros maridos, para nuestras parejas, para nuestros padres, para nuestras madres que lo vivieron tardíamente o lo vivieron en una absoluta soledad, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo hablé sobre esto en la radio, que para mí fue Un antes y un después, me parece. Primero fue un antes y un después para mí, poder sentarme frente a una cámara, y frente a un hombre, que era Jorge, era la nata, a hablar en primera persona de menopausia, a partir de 2 libros, por supuesto, dentro de mi columna. Pero lo que pasó a partir de esa columna, a mí me dio la pauta de que era necesario cada vez más hablar del tema. Y lo que más me choqueó, recibí, y no exagero, miles de comentarios. No cientos, miles. De tantos que Jorge al encuentro siguiente me dijo, mira Flavia, tenemos que seguir hablando de esto porque a mí me estalló el teléfono. Y hicimos otra columna sobre menopausia, leyendo los comentarios que nos habían llegado, pero uno, que para mí fue muy emocionante, y dije, bueno, listo, la misión está cumplida, me escribió un hombre y me dijo, acabas de salvar mi matrimonio. Claro, fantástico. Y fue un hombre, que por ahí eso es lo que apuntamos A eso también. voy, ¿no? Me dijo, te agradezco, me dijo, amo a mi mujer, acabas de salvar mi matrimonio. Bueno, es que muchas veces son nuestras parejas las que nos acompañan en estos procesos de O no cerca. pueden, si nosotros no hablamos. Claro. Entonces también culpamos Bueno, al otro. Fomentar el diálogo. Exacto, Mm. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que deje de ser un tabú. Esto del totalmente. conocimiento, Sí, dígamelo. sí, sí, sí. Hoy vos hablabas del deseo, se me viene a la cabeza pensar que también la sexualidad, cuando hablas de deseo, pienso en sexualidad y cómo va cambiando también a lo largo de la vida y cómo también en este momento también cambia. Digo, por ahí uno espera tener la misma sexualidad que tenías a los 30, ni hablar si tenés la misma pareja, como que todo eso también lleva un trabajo. Y por ahí la gente también exige tener lo mismo, ¿no? Decir, bueno, yo quiero tener la misma sexualidad que antes, quiero un poco lo que hablábamos hoy. Y a veces no es posible. Y también entender eso como parte de un proceso que está cambiando y que hoy me encuentra de otra manera. Y que va a ser diferente. Y entender que va a ser diferente y con eso convivir, digamos, entenderlo distinto. Que no está mal porque sea distinto o diferente, es distinto. Sí, tiene otra función más específica por ahí. Porque, Y porque es más del deseo. Claro, Claro. sí, Porque sí, ya no ni está más siquiera, exacto, exacto. Bueno, está acá- asociado directamente al deseo y a la libido.
Totalmente, totalmente. Y eso también se construye. Una de las preguntas que nos hacíamos en esa mesa en la que se produjo ese silencio fue, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo deseo de tener deseo? ¿Y qué pasa si el deseo en realidad se construye? ¿Y se construye con la pareja o cómo se construye, ¿no? Entonces, ir alimentando eso también implica tener estrategias, conocimiento de cómo funciona tu propio cuerpo, de qué desea tu propio cuerpo en distintas etapas de la vida. Sí, esto que dijiste recién de la paciente, de la mujer multiorgásmica. Claro, o sea, es re loco que uno por ahí después de en los este 50 momento... pasa eso y no lo sabemos. Hay Claro. que descubrirlo. Una de las cosas que leía acerca de eso es, y pensando en la palabra de la construcción de la pareja, ¿no? Es las parejas que se separan cuando la mujer tiene Sí. atraviesa la menopausia, ¿no? Porque también es una construcción solidaria la pareja, no es se construye de a dos. Sí. Y de nuevo, se le Sí. pide mucho a la mujer, Sí, sí. ¿no? Totalmente. Porque decís, bueno, ¿y si no tengo deseo? Me van a castigar por eso, me castigan dejándome sola. ¿Se entiende? Sí. Cuando no es algo que vos elegís, es biológico, es tu cuerpo que no está respondiendo. Bueno, pero vos vas a la ginecóloga, vas a la terapia de reemplazo hormonal, vas a todas las cosas que A los sean geles. para poder, a los geles, a todo lo que pueda para seguir sosteniendo esa libido o esa... Y del otro lado, no siempre es un pero acompañamiento. ahí es donde digo el diálogo, ¿no? Claro. Decís, bueno, yo mira, no tengo deseo. ¿Cómo podemos construirlo? Claro. Y eso sí puede modificar la relación de Exacto. pareja. Hablar. Exacto. Yo, varón, digo, bueno, vos no tenés deseo. Genial. ¿Cómo te ayudo a construirlo? ¿Qué podemos hacer para alimentarlo? No sé. Ujú. Porque inconmensurables las cantidades de cosas que puede haber, me imagino. Me contaron. No tengo No ni sé, idea. yo desconozco. Sí. Pero Sí. seguramente tema para una sexóloga. Sí, no totalmente. es de mi competencia, no. Y Pero bueno. Lau, ¿qué tan importante es la educación en todo esto? Bueno, yo pensaba mucho, chicas, en la ESI, Claro. en la ética del cuidado, en educar. No van a hablar sobre tal vez estos temas específicos en una escuela o en un secundario, pero la educación nos tiene que atravesar en el sentido de tener información sobre los cambios que tiene el cuerpo, conocer nuestro propio cuerpo. Eso no puede seguir siendo un problema. Sí, o un desconocimiento. Exacto. Porque ahí es donde nos sentimos solos, vulnerables, donde no podemos hablar, donde todo se convierte en un tabú, donde todo es secreto. ¿Y cómo ves el mundo en ese sentido? ¿Vamos hacia un lugar de más comunicación, de más educación, de más apertura? Pareciera ser, ¿no? Con todos los cuestionamientos del tema de género, de la longevidad, de las nuevas juventudes, que son distintas a hace 50 años, de los nuevos roles de la mujer. Uno en apariencia podría pensar que vamos hacia un mundo de mayor inclusión, pero a la vez lo que estamos viendo en el mundo es como un retroceso de ciertas garantías. Sí, voy a usar una frase de Femenía que solía decirlo y a mí me quedó muy grabada, es que cuando hay un avance, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, también hay mayor resistencia. ¿No? Entonces, en la medida en que avanzamos logrando nuestros derechos, como hablábamos al principio, ¿no? Derecho Obviedades, a votar, cosas obviedades. que parece... Sí, tener tarjeta de crédito, como decíamos. Claro, tener tarjeta de crédito, pasaporte, poder Sí. no pedir permiso si necesito viajar. Que eso también es desde antes de ayer que Sí, lo tenemos, sí. ¿no? Aparecen mayores resistencias. Entonces ahí es donde vos fijate cómo a medida que uno quiere avanzar sobre desmantelar ciertos tabúes como la sexualidad, entendida de manera integral, aparecen las resistencias como si estuviéramos hablando de cosas pornografía. prohibidas y de pornografía, que eso es otro tema delicadísimo, pero bueno, no me voy a meter ahí. Entonces, la gente tiene desconocimiento. Entonces, es la ignorancia la que nos está manejando, es la ignorancia la que se está resistiendo y la que no nos permite avanzar sobre nuestras propias libertades. ¿Y qué tanto te hace
pensar en este punto en particular la posición de muchas mujeres? Bueno, yo digo, el hecho de que tengamos útero no nos convierte en feministas, ni tampoco existe el instinto materno. Yo creo que entre nosotras lo que tenemos que empezar a generar un poco lo que vos decías, ¿no? Ser amorosas, más amorosas con nosotras mismas Entre y nosotras. más amorosas Entre entre nosotras. nosotras. Entender nuestras propias diferencias, entender que está bien, la menopausia existe para todas, pero hay asintomáticas, hay multiorgásmicas, hay miles de menopausias diferentes. Tantas como mujeres. Tantas como mujeres. Y bancarnos, ¿no? Entre nosotras, Claro. no juzgarnos tanto. Pero ahí es donde, digo, las mujeres, yo pertenezco a varios círculos de mujeres, tengo amigas, mujeres con las que vos te juntás y siempre estás generando un espacio de charla, de debate, que se va en profundidad, filosófica, sociológica, la literatura que nos ayuda todo el tiempo. Entonces, pensarnos a nosotras mismas desde otros lugares más amorosos con nosotras mismas. Y también por ahí es algo cultural, ¿no? Sí. Esto sí. de por ahí autocastigarnos. Sí, o de que las mujeres somos enemigas de nosotras mismas entre nosotras. No. Esas son construcciones que también son serviles a un sistema que nos quiere dividir, porque cuando nosotras nos juntamos, y se me pone la piel de gallina, somos poderosísimas. Poderosísimas. Y a ese poder también se le tiene miedo. Sí. Muchas gracias, Lau. Muy interesante todo lo que nos dijiste y creo que nos quedamos pensando un montón. Te queremos dejar un regalito por haber venido a Desatadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sabes que cada vez que hablamos nos damos cuenta de que no estamos solas en esto, que cada cambio, cada duda, cada silencio lo siente también otra mujer al otro lado. Si la conversación de hoy te ayudó en algo, nosotras ya cumplimos nuestro objetivo. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela y te esperamos en el próximo episodio para seguir desatando dudas, miedos, pensamientos que no nos atrevemos a decir en voz alta. Aquí se puede.